Este es Only el one more tercer study after Q&A, that, el penúltimo estudio. after this. If you're a translator on Zoom, you need to inform us if this gets too fast for you to keep up. Si eres un traductor en Zoom, tienes que avisarnos si esto es muy rápido como para seguirlo. We don't need to translate that because all the translators know English. Hopefully. If you need it, you need to go to Eden one. But I don't think you get the password. Yeah, I go to here. If you just ask for Dean. We just need internet access, please. Tell us when you're ready. Yes? I want to welcome everybody to study number 12. Quiero darle la bienvenida a todos al estudio número 12. On the schedule, we have one more study to go. En el cronograma tenemos un estudio más. So, just to let everybody know, Solamente para que todo el mundo sepa, we've run out of time to share all the information that we would want to share with you, nos hemos quedado sin tiempo para compartir toda la información que quisiéramos compartir con ustedes, but we don't intend to rush either. pero tampoco tenemos la intención de So, apresurarnos. unless we can have another study, Entonces, en este fin de semana tenemos otro estudio. we won't be able to answer all the questions that we feel need to be asked. No vamos a poder responder todas las preguntas que quisiéramos y que sentimos que deberían ser respondidas. So, we have two studies. Así que tenemos dos estudios. Curtis is going to take approximately the first half of this study, Curtis posiblemente tome la primera mitad de este and estudio he's going to explain something about the relationship between Panium and the Sunday Law. y va a explicar algo relacionado con la After relación that, entre we'll have España y a la realidad Q&A. dominical y también en el preguntas y respuestas. Yesterday, I didn't let anybody from the congregation ask questions. Ayer no dejé a nadie de la congregación realizar preguntas. For the second half, I'll let you ask questions. Para la segunda parte, la segunda mitad, voy a dejarles hacer preguntas. But please think about what you're asking. Pero por favor, piensen acerca de lo que están preguntando. Second presentation today, En la segunda presentación de hoy, we hope to have Aaron for the first half doing a presentation, esperamos tener a Aaron en la primera mitad haciendo una presentación. and the second half, En la segunda we'll let mitad, you know what we're going to be doing. les vamos a hacer saber lo que vamos a estar haciendo. But it may end up being another presentation. Aunque puede ser que termine siendo otra presentación. Okay? So ¿De acuerdo? Curtis is going to explain this issue. Ok, Curtis va a explicar este Before he asunto. does that, I just want to give a bit of an introduction, Antes de que lo haga, quiero dar simplemente una pequeña and introducción. we're going to pray first. Pero voy a orar antes. Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias that even in our frailty as human beings, que incluso en nuestra fragilidad you are so como seres humanos, gracious. estás We siempre make con nosotros. excuses. We Ah, try to pretend we're good when we're bad. Con excusas tratamos de pretender que somos buenos cuando somos malos. Despite all of our bad behavior, A pesar de todo nuestro mal comportamiento, the thing that's consistent hay algo que es consistente.
is your warmth, your affection, and your love for us. Es tu calidez, tu afecto y tu amor por nosotros. May we learn that from you Que podamos aprender eso de ti, in how we treat one another en cómo tratamos unos con otros. and how we better understand the time in which we're living. Y que podamos entender mejor el tiempo en el que In vivimos. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. So, this conversation Entonces, esta conversación is about the relationship between Panium and the Sunday law, es acerca de la relación entre paño y la ley dominical, 2021 and 2024. 2021 y We've 2024. already stated that Ya hemos Panium afirmado, is the war between the king of the north and the king of the south. ya hemos afirmado que paño es la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. The Sunday law is the war between the king of the north and the glorious land. La ley dominical es la guerra entre el rey del norte y la tierra gloriosa. And that means Y eso there is a significa break in this line. que hay un salto, un corte en esta línea. So, what we are required to do Entonces lo que se nos requiere que hagamos is to find a connection es que encontremos una conexión to the waymark of Panium entre el hito de paño, using symbolic methodology utilizando metodología so that simbólica, Panium de forma de que en paño 2021 2021 we will have the king of the north against the glorious land. tengamos al rey del norte contra la tierra gloriosa. If you don't do that, Si no haces esto, then this doesn't work. entonces esto no And funciona. if this doesn't work, Y si esto no funciona, the relationship between 21 and 24, la relación entre 2021 y 2024 it becomes very difficult to understand what is happening at the Sunday law, to even know that it exists. se vuelve muy difícil comprender lo que está sucediendo en la ley dominical, el siquiera comprender que exista. We know Nosotros sabemos that this is the formalization que esta es la formalización and we believe y creemos that the formalization que la is formalización another word for saying the agitation, es otra palabra para decir la agitación, which means you're living in a time period where you can see something happening que significa crees que vives en un periodo en el que puedes ver que algo that está foretells the sucediendo future que nos anticipa el or is a futuro harbinger of the future. o hay un precursor del futuro. And what we can see Y lo que podemos ver is January the 6th. es el 6 de enero. So that's the task that we're confronted with. Así que esa es la tarea con la que nos confrontamos We're going to show you how we believe this problem can be resolved. y vamos a mostrarles cómo creemos que este problema puede ser resuelto. So that we can get to a place that we have the king of the north and the glorious land in Entonces, 2021, podemos ver, predicting the Sunday law. entonces podemos ver cómo en 2021 está el rey del norte dictando una ley dominical. I'm finished now. He terminado ahora. I'm finished now. Oh, my God. Testing. Test. I can finally say happy Sabbath. Ahora sí puedo decir feliz sábado. Happy Sabbath. So, throughout the week, A lo largo de la semana, in each of the studies that have been shared, en cada uno de los estudios que compartí, have been littered signs pointing to what we're trying to package together. que han sido compartidos, han habido distintas señales de lo que podemos And a key ver basis juntos. for all of that
Y los is pasos clave para what todo we just esto call methodology. es lo que hemos llamado But metodología. there's two specific areas of methodology that we've chosen to focus on. Pero hay dos áreas específicas de la metodología en la que hemos decidido enfocarnos: Structure and symbology. estructura y simbología. So understanding how structure and symbology work, Así que entendiendo cómo la estructura y la simbología funcionan, at least from my perspective, al menos desde mi perspectiva, helps to resolve this issue ayuda a resolver este asunto of where January 6th comes from. acerca de dónde viene el 6 de Because enero. Ellen White talks about this time period called the agitation Porque en White habla de este periodo llamado la agitación in quite a nebulous fashion. en una forma un tanto But nebulosa, we need prophetic oscura. structures that can solidify that concept. Pero preferimos estructuras proféticas que puedan solidificar ese proceso. So, Elder Terry made the point Entonces, la anciana Terry hizo el punto that each of the 5 proofs that we've gone through de que cada una de las 5 pruebas por las que hemos come from the ido book of Daniel. vienen del libro de Daniel. And one of the proofs that I shared Y una de las pruebas que was he about this compartido agitation to the Sunday law. era acerca de esta agitación de la ley dominical. And someone pointed out, Y alguien apuntó, señaló, where's January 6th at Panium? ¿dónde está el 6 de enero en paño? Because you have this waymark, Porque tienes este hito and everyone just refers to it as Panium. y todo el mundo se refiere a este But como we paño, know pero sabemos that a waymark has many names que un hito tiene varios nombres or many symbols o varios that are símbolos going to give us different perspectives of that waymark. que van a darnos distintas perspectivas de ese hito. So we need to find the perspective of the king of the north against the glorious land. Por tanto, debemos encontrar la perspectiva del rey del norte contra la tierra gloriosa. So I'm going to go back to that history Por tanto, voy a ir hacia atrás, hacia esa in historia, Daniel 11, en Daniel 11, in the first half of that chapter, en la primera mitad de ese capítulo, where we're introduced to two kingdoms donde se nos introducen dos reinos that arose after Alexander's kingdom broke up. que se levantaron luego de la caída del reino de Alejandro. So our story begins in verse 7. Por tanto, nuestra historia comienza en el versículo 7. I won't read the verses, No voy a leer los but I'll just versículos, give you the tags so when you go through them, pero sí les voy a dar la referencia, de forma de que cuando vayan a través de ellos, you know where we are. sepan dónde estamos. So verse 7. The king Así of que the versículo south 7, el rey del sur is going to go against the king of the north va a ir contra el rey del norte and is going to defeat them. y va a derrotarlo. And then we go to verse 10. Y luego vamos al versículo 10. I'm not going to describe the literal history of that, No voy a describir la historia literal de eso, but in verse 10, pero en el versículo 10, the king of the north, el rey del in norte, retaliation, en is going to come venganza, back against the king of the south va a volver contra el rey del sur and is going to win that encounter. y va a ganar ese encuentro, esa Then batalla. history carries on, Entonces la historia avanza and we get to verse 11, y llegamos al verso where 11, the king of the south is going to be moved with choler donde el rey del and is going sur to se fight enfurecerá against the king of the north. y va a luchar And he's contra going el to rey del bring a norte great army to do that. y va a llevar un gran That's what ejército we para refer hacerlo. to as the Battle of Raphia. Esa es a la que nos referimos como la batalla de Rafia. So I hope in your minds you know where we are in history. Por tanto, espero sepan en dónde nos encontramos en esta historia. And then finally, in verse 13, Y finalmente, en el versículo 13, the king of the north is going to return el rey del norte va a regresar and fight against the king of the south, y va a luchar contra el rey del sur. and the king of the north is going to be victorious. Y el rey del norte va a salir victorioso.
And then that's the Battle of Panium. Y esa es la batalla de Paño. I'm going to skip the verse Voy a saltar un versículo because verse 15 porque el versículo 15 describes that same history describe esa misma historia about what the king of the north is doing against the king of the south. acerca de lo que el rey del norte está haciendo contra el rey del sur. And it says the king of the north takes the fenced cities around the king of the north takes the fenced cities around the king of the south. Y dice que el rey del norte toma ciudades alrededor del rey del sur. And then verse 16 Y luego en el versículo 16 brings us to what I've spoken about already, nos lleva a lo que ya he dicho antes, where Pompey donde Pompeo, is going to go into the Pompeyo, glorious land. Pompeyo va a entrar en la tierra gloriosa. So before talking about verse 14, Por tanto, antes de hablar del versículo 14, the description of these encounters la descripción de estos encuentros, gives us hooks de estas batallas, nos dan that we can ganchos relate to the story that's going on in Daniel 11, verse 40. con los que podemos relacionarnos con la historia que nos lleva a Daniel 11:40 And 41. y el 41. So we start off Así que in comenzamos 1798, en 1798, 1989, 1989 and verse 16 as the Sunday law. y versículo 16 como la ley dominical. Because in verse 16, Porque en el versículo 16 we have the king of the north, Rome, tenemos al rey del going norte, a into the Roma, glorious land. yendo a la tierra gloriosa, And verse 40, y en el 1, versículo 41 we have the king of the north going into the glorious land. tenemos al rey del norte yendo a la tierra gloriosa. So we know we can hook those two histories together. Por tanto, sabemos que podemos enganchar, relacionar esas dos historias. In verse 10, En versículo 10 it talks about the king of the north overflowing and passing over the king of the south. habla de cómo el rey del norte sobrepasa al rey del sur y lo inunda y sobrepasa al rey del sur. Where the king of the north overflows and passes over the king of the south. And then back one, we see the hook between verse 7 and 79. Y luego vemos la relación también entre el versículo 7 y 1798, hacia el pasado. That's how we come up with these two waymarks in our history. Esta es la forma en que llegamos a estos dos hitos en nuestra historia. But baked into this story of Panium, Pero dentro de esta historia de Paño, between verse 13 and verse 15, entre el versículo 13 y el versículo 15, we're introduced to a new power. se nos introduce un nuevo poder. In those verses, the 13 and 15, En esos versículos, del 13 al 15, you have these two empires. tienes estos dos imperios. In Egypt, En Egipto, Ptolemy, Ptolomeo and the north y el norte of this geographical area called Kol Syria. de esta área geográfica llamada Siria. In this area of Kol Syria, En estas áreas de Judea Siria, is right in the middle. Judea está justo en el medio. And then verse 14 introduces us to someone new. Y luego el versículo 14 nos introduce a So alguien nuevo. I'm going to read that verse. Así que voy a leer ese versículo. It talks about this struggle against the king of the south. Habla acerca de esta lucha del rey del sur. And then I'll read the last bit in full. Y luego voy a leer la última So while I'm parte reading completa. it, the translators can pull up that verse. Por tanto, mientras que It leo, says, los also the traductores pueden robbers buscar of thy ese people versículo. shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. So at the same time when this battle of Panium is happening, Por tanto, al mismo tiempo en que ocurre esta batalla de Paño, in the year 200 BC, en el año 200 think antes de Cristo, someone creo, can correct me about alguien the puede year. corregirme acerca del año,
But at the same time that that's happening, Pero al mismo tiempo en que esto está ocurriendo, the robbers of thy people are rising up. los ladrones de tu pueblo se están levantando. We could do a word study to find out who the robbers of thy people are, Podremos hacer un estudio de esta prueba de palabras para probar quiénes son, but I'm just going to say it as fact that it's Rome. pero solamente voy a establecer como un hecho de que es Roma. So Rome is rising, Por tanto, Roma se está levantando and there's an issue that's going on between the king of the north and the king of the south. y este es un asunto de lanzamiento de And la guerra Rome entre el rey del norte y el says, rey del sur. I Roma can be the dice, protector for you. Puedo ser el protector I para can ti, solve all your problems. puedo resolver todos sus problemas. That's how they insert themselves into world politics. Es como se insertan en la política del mundo. The area that is being contested, El área que está siendo as I debatida, said, is this por la que se está geographical luchando, area called Coal Syria. es por esta zona llamada, You should esa remember zona de this Siria, from past studies de Siria. Pueden recordarlo de estudios that pasados a certain teacher taught que un determinado o determinada maestra about enseñó, Elder Tess. que fue la anciana She Tess. taught about Coal Syria and how important it was as a geographical area. Ella habló acerca de Coal Siria y cómo esa área era tan importante como área And geográfica. Judea, the glorious land, is right in the middle of that geographical area. Y Judea, la tierra gloriosa, está justo en el medio de esa área geográfica. So at this point in time, Rome is saying that I Eh, can take care of you. y en este momento Roma Then está years diciendo later, que puede cuidar de ustedes. Y años después, some events happen between 200 BC algunos eventos suceden entre el 200 and antes de 63 Cristo BC. y el 63 antes de Cristo, But then you get to 63 BC, pero luego llega al 63 antes de Cristo and Pompey comes y Pompeyo viene and he gets involved directly in Judea y se involucra de forma directa en Judea and becomes the protectorate over Judea. y se convierte en el protector de Judea. He enters into the glorious land. Entra en la tierra So gloriosa. all the way back in 200 BC, Entonces, todo este tiempo atrás, en el 200 when antes de Rome is Cristo, rising, cuando Roma se está levantando, Judea, the glorious Judea, land, la tierra gloriosa, could have foreseen podría that haber something bigger is coming in the future. visto venir que algo más grande estaba viniendo en el futuro, But it doesn't stop there. pero no se detiene allí. That's one perspective of how you can see Rome getting involved with the glorious land. Esa es una perspectiva en la que puedes ver a Roma involucrada con la tierra gloriosa In that history of Panium, en esa that historia de points Paño, forward to the work that Rome is going to do against the glorious land in 63 BC. que apunta hacia adelante, hacia la obra que va a hacer Roma contra la tierra gloriosa en el 63 antes de Cristo. But as described Pero como fue descrito, with structures, con estructuras, you can use hooks puedes utilizar ganchos to join histories together para unir, para relacionar historias that have nothing to do with each other. que no tienen nada que ver una con otra. So in Aldertes's past studies, Por tanto, en los estudios pasados de la anciana she Tess, looked at the Battle of Panium ella miraba la batalla de Paño and saw that there's this altercation between the king of the north and the king of the south. y veía que estaba este altercado entre el rey del norte y el rey del sur. And through Acts 27, Y a lo largo de Hechos 27, the story of Pyrrhus opens up, la historia de Pirro se abre and you get histories that parallel this story of the king of the north and the king of the south. y obtienes historias que hacen paralelos en esta guerra entre el rey del norte y el rey So del sur. if you just, because I need to change the scene, Entonces, como debo cambiar la if you escena, remember that the context of our conversation is the Battle of Panium, si recuerdan que el contexto de nuestra conversación es la batalla de Paño, this waymark before the Sunday law. este hito antes de la ley dominical. Could you? So I've got this picture Entonces tengo esta imagen, so that I don't have to draw it all out again. así que así no tengo que dibujarla de But if nuevo you para remember tenerla. Pyrrhus,
Pero si recuerdan a and his Pirro wars against Italy and Macedonia, y su guerra contra Italia y Macedonia, you have this event tienen este evento. in the story of Macedonia En la historia de Macedonia, in the year 287 BC. en el año 287 a.C., We would line that up with the Battle of Panium. alinearíamos eso con la batalla de Paño. I'm not going to prove that now, No just voy a for probar time's eso sake. ahora, solamente por tiempo. And then in the story of Italy, Y luego en la historia de Italia, you have the story of Beneventum, the Battle of Beneventum. tienen la historia de la batalla de Benevento. So these are hooks Por tanto, estos son ganchos that were used to combine these different layers of history que eran utilizados para combinar estas distintas capas de historia until we get to World War II. hasta que llegamos a a la Segunda Guerra Up Mundial. until now, Hasta ese momento, we've only seen the King of the North fighting against the King of the South. todo lo que hemos visto es al rey del norte luchando contra el rey del sur. That's the story. Esa es la historia. So where does this idea of the King of the North fighting against the glorious land come from? Por tanto, ¿de dónde viene esta idea del rey del norte luchando contra la tierra gloriosa? And what we see in World War II Y lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial is that Germany has two oppositions, es que Alemania tiene dos oposiciones, the Eastern Front and the Western Front. el frente oriental y el frente occidental. So as you can see in this third line, Así que como pueden ver en esta tercera línea, Germany rises up, Alemania se levanta, then it's going to go to war, luego va a ir a la guerra and it's going to fight against these nations that come into an alliance y va a luchar contra estas naciones que se alían entre sí. where once Poland is invaded, Una vez que Polonia es invadida, and that begins this war, say, on the Western Front. esto comienza esta guerra en el frente occidental. It was literally west of Germany. Era literalmente el oeste de Alemania. But then Germany has to fight against another opposition Pero luego Alemania también debe luchar contra otra oposición on its eastern borders. en sus en sus It's fronteras fighting against orientales. Russia, Está luchando contra Rusia, the king of the south in that history. el rey del sur en esa historia. So we skip through some history Por tanto, saltamos algo de esta historia and we get to the waymark that we want to investigate. y llegamos al hito que queremos investigar, 1945. 1945. I want to pause there Quiero pausar ahí to remind us of a principle para recordarnos acerca de un principio that becomes important in how we understand prophecy. que se torna importante cuando vemos cómo entendemos la profecía. And it's this idea of alpha and omega histories, Y es esta idea de historias alfa y omega, where a work is tried to get accomplished in an alpha history, donde un trabajo, una obra se intenta completar en la historia alfa, but fails. pero falla. So an omega history becomes necessary Entonces una historia omega se vuelve necesaria to succeed that work. para tener éxito en ese trabajo, en esa So obra. when you look at these 4 lines, Por tanto, cuando miran estas 4 líneas, the lines that are highlighted in yellow las líneas que que están resaltadas en are your amarillo alpha histories, son sus historias alfa, which are histories of failure, que son historias de falla, and the ones that are not highlighted are your histories of success. y las que no están resaltadas son historias de éxito. So let's explore 1945 with that in mind, Por tanto, vamos a explorar 1945 con eso en mente. that this is a history of failure for the king of the north, Esta es una historia de fallo para el rey del norte, specifically in these battles that lead up to 1945. específicamente en estas batallas que lleva la 1945. So what happens in 1945 Entonces, lo que sucede en is that the king of 1945 the south, Russia, es que el rey del sur, Rusia, is going to join the allies va a unirse on the con los western aliados front, en el frente and the occidental, key perdón. Y la clave, nation that's the face of these allies la nación clave que es la cara de is estos the aliados, USA, es los Estados Unidos, the glorious land. la tierra gloriosa. But what happens then Pero lo que sucede luego is that Germany is defeated by this alliance. es que Alemania es derrotada por esta alianza. These resistors against the king of the north.
esta But what do resistencia we contra el rey need del to do norte. with a history of failure Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con una historia de when we come fracaso, de to a fallo? history of success? Cuando llegamos a una historia de éxito, Say, you have to flip it debes invertirla, because debes dar la remember, the vuelta. king of the north Porque recuerda, el rey has del norte failed. ha fallado. So when you're making application in our history, Por tanto, cuando haces aplicación en nuestra the historia, king of the north succeeds. el rey del norte tiene éxito. In 1945, En 1945, Russia joins these allies, Rusia se une a estos aliados, which lines up with Panium. lo que se alinea con Paño, And then the next waymark, y en el siguiente hito, 1989, 1989, which would line up with the Sunday law, que se alinea con la ley dominical, the king of the south, Russia, el rey del sur, Rusia, eventually does lose. eventualmente pierde. So the battles that you switch Por tanto, las batallas que are all those das vuelta, pre que the Sunday inviertes, law. son todas esas previas a la ley dominical. I know it's a bit confusing, Sé que es un poco confuso, so I want to ensure that we're on the same page. por tanto, quiero asegurarles de que estamos en la misma página. So does anyone have any questions up till now? Así que, ¿alguien tiene algún tipo Does de anyone have a question up till pregunta now hasta ahora? before we continue? Antes de que continuemos. Okay, no. Ok, no. Okay, no Perfecto. questions yet. No hay preguntas todavía. No hay preguntas todavía. So we Entonces, take that history tomamos esa and now historia we're going to go back to our board work. y ahora vamos a volver a nuestra pizarra. Okay. Which bit specifically? So I'm going to summarize briefly. Entonces voy a resumir brevemente. We have these 4 lines Tenemos estas 4 líneas that have opened up que se han abierto in relationship to the king of the north versus the king of the south. en relación al conflicto entre el rey del norte versus el That's rey the del sur. primary story that these lines are telling us. Esta es la historia primaria, principal que nos están What diciendo we estas want to historias. investigate Pero lo que queremos is the investigar relationship between Panium and the Sunday law. es la relación entre Paño y la ley So in dominical. each of these histories, Por tanto, en cada una de we estas go to the historias waymark that lines up with Panium vamos al hito que se alinea con Paño, because they've been hooked together by this altercation between the king of the north and the king of the south. porque se han enganchado juntas por causa de este altercado entre el rey del norte y el rey del sur. World War II La Segunda Guerra Mundial is one of those histories es una de esas historias, where we get more information that none of the other lines give us. donde tenemos más información que ninguna otra línea nos All da. we've understood Todo lo que hemos entendido is the king of the north versus the king of the south. es el rey del norte contra el rey del sur. But now we want to understand the king of the north versus the glorious land. Pero ahora queremos entender el rey del norte contra la tierra gloriosa. And we can't just create that out of thin air. Y no podemos crear eso solamente So del we aire, have to get a history de la nada. Por tanto, that debemos tener una historia demonstrates that. que demuestre esa And it's cosa. World War II. Y es la Segunda Guerra That's Mundial. going to join on to all these other stories of the king of the north and the king of the south. Eso es lo que va a unirnos con todas estas historias del rey del norte y el rey An del sur. important detail about doing this Un detalle importante acerca de hacer esto is understanding how alpha and omega histories work. es entender cómo funcionan las historias alfa y omega. Histories of failure and histories of success. Historias de falla e historias de éxito. You can still learn something from those histories of failure. Todavía pueden aprender algo de esas historias de fracasos. But to learn something, Pero aprender algo, you have to change the victors debes cambiar if a you los want to make a los correct ganadores. application in a history of success. Si quieres hacer la correcta aplicación en la historia de éxito. So here in 1945, Así que aquí en el año it 1945 looks like the king of the south luce como que el rey del sur and the glorious land y la tierra gloriosa are defeating están derrotando Germany, the king of the north. a Alemania, el rey del But norte. when we come to our history, Pero cuando llegamos a nuestra historia, a history of success, una historia de éxito, we flip it. lo damos vuelta. So the king of the north Entonces el rey del is norte defeating both of these entities. está derrotando a ambas de estas entidades. And that Y eso should point to what's coming next. debería apuntar a lo que está viniendo después.
In the history of World War II, that would be 1989. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, eso sería And for us, the 1989, Sunday law. y para nosotros es la ley dominical. So coming back to our story about present day, Por tanto, volviendo a nuestra historia en el tiempo presente, we look at this year of Panium miramos a este año de paño and we ask ourselves the question, y nos hacemos la siguiente pregunta. sorry, Disculpen. the king of the north El rey del norte coming against the glorious land. viene contra la tierra gloriosa. What does that look like? ¿Cómo es que eso luce? And for 3 days, Y por 3 días I've tried to emphasize he tratado de enfatizar the fact that this is an ideological warfare. el hecho de que esta es una guerra ideológica. So when we start looking at January 6, Por tanto, cuando empezamos a ver al 6 de enero 2021, 2021 and we see riots, y vemos rebeliones, we need to be sure debemos estar of what we're seguros looking for. de lo que estamos buscando. Is the story a physical takeover ¿Es esta historia una toma de poder that física would mark the victory of the king of the north? que va a marcar la victoria del rey del norte? Or is there something that's happening ¿O es algo que está sucediendo that's ideological que es that would ideológico, mark que marcaría, what we would call a deadly wound against the glorious land? una herida mortal contra la tierra gloriosa? So when we investigate the rise of this entity with an ideology, Entonces, cuando investigamos el alzamiento de esta entidad con una ideología, how we start defining warfare cómo empezamos a definir las formas de combate, is going to determine what we expect here at the Sunday law el estilo de combate es como va a determinar lo que empezamos a definir aquí como la ley as dominical, the agitation. como la agitación. And hopefully Y por tanto later espero, in the day, más tarde en el día, we'll learn something new. aprendamos algo nuevo. We appreciate. We all appreciate Todos apreciamos that what was just demonstrated is not straightforward. que lo que se ha demostrado no es tan directo, tan sencillo, But neither is it complicated pero tampoco es complicado and it's not new. y no es nuevo, But it answers the question pero responde la pregunta how you take 21 de cómo tomas a 2021, that's Panium, que es paño, and that you can show that there's a parallel history, y que puedes demostrar que hay una historia paralela that you can see that the king of the north is coming against the glorious land. en la que puedes ver que el rey del norte se acerca a la tierra gloriosa. How do we get back to that previous picture? Something was mentioned yesterday Algo se mencionó en el día de ayer about internal death, acerca de muerte interna, Valny, dice palabra, and the failure of the king of the south. y la falla del rey del sur. So some people didn't understand. Entonces, algunas the personas no explanation of entendieron that. la explicación de eso. I'm not suggesting this is any better. No estoy sugiriendo que esto sea If nada you've understood what mejor, Curtis said, pero si entienden lo que Curtis dijo, Russia Rusia and the West, y el oeste, when they were not in unity with one another, cuando no estaban en unidad uno con otro, it's likely that Germany could have won. era probable que Alemania ganara. So when they form an alliance, Entonces, cuando formaron una alianza, that
dooms Germany to failure. Eso ya So if we can see sentencia that a alliance Alemania a la causes the falla. failure of the King of the North. Por tanto, podemos ver que esa alianza genera la falla del Rey del Norte, So Russia determina la falla. Entonces Rusia, needs to, or it's the Soviet Union then, o la Unión Soviética en ese momento, but Russia needs to look like the West. They need to come into to be one. debe mirar hacia el oeste y debe llegar a ser uno. You all know the Second World War well enough to understand that as a concept. Conocerán bien la Segunda Guerra Mundial como para entenderla como un concepto, para entenderlo como un concepto. So if you think about internal death or what Navalny wanted to do Por tanto, si to our entienden history, la muerte interna if y lo que la van a tratar de that hacer, change had happened in Russia, si ese cambio sucedía en Rusia, they would have joined what I'm just going to call the West. ellos se hubieran unido con lo que yo voy a llamar el And oeste, if that had happened, y si eso sucediera, even if you can't conceptualize it literally, how in- it would happen, incluso si no puedes conceptualizar literalmente cómo hubiera sucedido, you can see prophetically sabes de que puedes ver proféticamente the joining of the West and the South la unión ensures the defeat of the King of the North. del norte y del sur que Can all see that. aseguran la derrota So if del that had Rey del Norte. happened in our history, Puedes ver eso. Entonces, si eso sucede en nuestra historia, all you need to envisage todo lo que necesitas is ver Russia es Rusia turning into a Western country tornándose en un país de Occidente with Western values. con valores occidentales. And even if you don't understand the fulfillment of what that would look like, E incluso si no sabes cómo luciría es el cumplimiento de eso, you can all see prophetically that it works. pueden ver proféticamente que funciona. And it's, I don't think we're suggesting that Navalny was the person to do all of that work. Y no creo que estemos sugiriendo que Navalny fuera la persona que tenía que hacer ese trabajo, esa obra. Rather, he becomes a symbol of that necessary work. Más bien él se convierte en un símbolo de esa obra necesaria. Because that failed, Como eso falló, then it's the opposite of what happened in World War II. entonces es lo opuesto a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. And now the South and the West aren't going to join together. Y ahora el rey del norte, el norte y el sur no se van a unir. And therefore, the King of the North will win now. Y por tanto, el rey del norte va a ganar ahora. So this is that concept of internal death or the death of Navalny. Entonces, ese es el concepto de la muerte interna o la muerte de Navalny. So I hope that may help Por tanto, espero que eso pueda ayudar, based upon what we just learned this morning. basadas en lo que pudimos aprender esta mañana, lo que acabamos de aprender. Another point I want us to bear in mind, Otro punto que quiero que tengamos en cuenta, which is going to be developed this evening, que va a ser desarrollado en esta tarde, is that we keep on focusing on the concept of ideology. es que seguimos enfocándonos en el concepto de ideología. This is just me. I want us Este to soy yo. think when we say ideology, Quiero que pensemos que cuando decimos it's ideología, thoughts, son pensamientos, not actions. no acciones. That's what we and if you just hold that in your thoughts, Mantén esto en tus pensamientos. this distinction between thoughts and actions will be explained. Esta diferencia entre pensamientos y acciones va a ser explicada. So this is not an attempt of an answer, Por tanto, este no es un intento de respuesta, but I just want to point out pero quiero señalar that in our movement, que en nuestro movimiento there has been this discussion about the role of Biden está ocurriendo esta discusión acerca del rol de Biden fighting against Putin
luchando contra Putin over Ukraine. sobre Ucrania. And it looks seductively like the king of the north and the king of the south warring over the proxies. Y se ve de forma muy seductora como el rey del norte y el rey del sur luchando por proxies. Some people Eh, have Algunas used that personas han utilizado idea eso, han utilizado esa idea to question. para cuestionar. I don't want to frame it in a combative way. No quiero decirlo de una forma combativa, Maybe I do. quizás lo haré. Because they use that as evidence to suggest what we're teaching is wrong. Porque utilizaron esto como evidencia para decir que lo que estábamos enseñando estaba equivocado. So just, this is not an answer, but just so that you're aware, Por lo tanto, esto no es una respuesta, pero solamente para que sean conscientes. Ukraine war is action, not thoughts. La guerra de Ucrania es acción, no pensamientos. And what you've heard from us this week Y lo que is that han, this is a in Trump and Putin. y lo que han preguntado es acerca de Putin's Trump y Putin. actions Las acciones de Putin in supporting Trump en apoyo de Trump caused Russia's demise. llevaron a la caída de Rusia. I mentioned yesterday, I think, Mencioné ayer, creo, in the rise and fall of nations, en el alzamiento y caída de naciones, that human beings, societies, que los seres humanos, las sociedades, they want to improve. They want a better lifestyle quieren mejorar, quieren un mejor estilo de vida, at a personal level. en un sentido And personal, the only way you're going to do that en un nivel personal. Y la única forma is en que by lo van a poder following the hacer golden rule, es siguiendo la regla de oro, or at a political level o en un to nivel político, gravitate to democracy. gravitar hacia la democracia. So this struggle between democracy and other forms of government Por tanto, esta lucha entre la democracia y otras formas de gobierno is a human inevitability es una inevitabilidad outside humana, of Satan and God. más allá de Satanás y Dios. Humans will do that. Los seres humanos van a hacer They eso, will come together van a reunirse and over time y con el paso del they will tiempo come to a realization of a better form of government. van a darse cuenta de una mejor forma de gobierno. And every time that fails, Y cada vez que eso falle, you will always get a revolution. siempre vas a obtener una revolución. So think in your minds, Por tanto, I shouldn't piensa say en sus that. mentes This war between Biden esta guerra entre Biden and Putin, y Putin. I'm going to suggest, Voy a sugerir, coincidentally happens coincide también at the same time there's another war going on between Trump and Putin. con que al mismo tiempo hay también una guerra entre Trump y Putin. And you have to ask yourselves, Y tienen que hacerse la pregunta a which ustedes is the mismos, correct track or path? ¿cuál es el correcto camino? Because the thought Porque el or the pensamiento ideology, o la ideología, the ideological war, la guerra ideológica, looks very similar to this actionable war or this physical war that's going on. es muy similar a esta guerra física que está ocurriendo. And does the fact that the Democrat administration go to war against Russia Y el hecho de que el Partido Demócrata vaya a la guerra contra Rusia, is that actually evidence or proof ¿es ese acto acaso evidencia o that prueba Biden, de que Biden, in some shape or form, en is de alguna forma, the seventh kingdom? es el séptimo reino? Because that's what's at issue. Porque ese es el asunto. So we don't have time to develop that, otherwise we won't give you an opportunity to ask questions.
Por tanto, no tenemos el tiempo ni la posibilidad de desarrollar sobre eso, porque si no, no podríamos dejarles hacer preguntas. So, 2 points in summary. Por tanto, 2 puntos para resumir. I've tried to give a further explanation of the failure of Russia, He intentado dar una explicación más larga de la falla de Rusia, symbolized. simbolizada. It's not is, it's symbolized No by es the eso, death está of Navalny simbolizada, pero la muerte de Navalny and Biden y Biden and the Democrats y los demócratas in going to war against Russia al ir a luchar contra Rusia is not proof no es una prueba that we've misunderstood the relationship between the sixth and seventh kingdoms. de que hayamos malentendido la relación entre el sexto y el séptimo reino. Just calling what the Ukraine war is Solo llamémoslo como lo que es la guerra de a battle Ucrania, between the king of the north and the king of the south una batalla del rey del norte contra el rey del sur. does not answer the question. Eso no responde a la pregunta. The answer is a bit more complicated than that. La respuesta es algo más complicada que eso. So it's over to you now. Opportunity to ask questions. Por tanto, les toca a ustedes ahora. Es la oportunidad de hacer preguntas. If it's a general question, that's fine. Si es una pregunta general, eso está If bien. it's specific to a person, state that. Si es específica a una persona, por favor, establezcalo. Off the list of. Because yesterday people complained I didn't like them. They complained I didn't let them speak. That's it. I know. Only the questions that we've spoken in class. Voy a dejar preguntas que ya hemos hablado en clases. Put your hands up high. Levanten sus manos. The mic's over there. El micrófono está allí. Who is the king of the north and the glorious land in 2021? ¿Quién es el rey del norte y la tierra gloriosa en 2021? What's the question? Who is the ¿Cuál es king la of the pregunta? north and the glorious land in 2021? ¿Quién es el rey del norte y la tierra gloriosa en 2021? King of the north fights against the glorious land. El rey del norte lucha contra la tierra gloriosa. Are we okay just to answer this simply? Go ahead. ¿Puedo We'll just responder give de the forma answer simple? without any explanation. Vamos a dar la respuesta sin ninguna explicación. Donald Trump. Donald Trump. In the glorious land? Who Two. is the king of? Oh, and the glorious Yeah. land. Y la tierra It's the gloriosa. sixth kingdom. It's the USA. El sexto reino es los Estados Unidos. Donald Trump is the king of the north. The United States is the glorious land. Donald Trump es el rey del norte. Los Estados Unidos es la tierra Pass gloriosa. the mic over. Voy a pasar el micrófono. Ask What the i- question. What Haz is tu the pregunta. application for the beast and the woman in this dispensation? ¿Cuál es la aplicación para la bestia y la mujer en esta dispensación? I'm going to try to answer that this afternoon. Voy a tratar de responder eso esta tarde. Yeah. Yeah. There was the hand over there first. Había una mano levantada allí. Okay, my question has to do with Navalny and Just ask your question, please. uh, Putin. We have identified Putin Putin as restraining the king of the north before. Hemos identificado a Putin como restringiendo, frenando al rey del norte I previamente. want to understand how. Okay, comparing Navalny and Putin, because we identified that Navalny Quiero comprender que, would have aligned with the West. ya que dijimos
que Navalny se hubiera We have alineado con el identified that oeste. Navalny would have aligned with the West Hemos identificado que Navalny se hubiera aliado con el oeste and therefore stood against the king of the North. y por tanto se levantó contra el rey del norte. So uh, Putin was not aligned with the West. What's your Por question? tanto, Putin no está alineado con el oeste. ¿Cuál es tu pregunta? Okay, it's fine. Everything that you've stated is a repeat of what we've said. Todo lo que has dicho es una repetición de lo que ya hemos dicho. But what's your question? Pero ¿cuál es tu pregunta? How was Putin restraining the king of the North if he was not aligned with the West? ¿Cómo es que Putin estaba restringiendo, frenando al rey del norte si no estaba alineado con el oeste? I don't know if you understand my question. No sé si entendiste mi pregunta. How was Putin restraining the king of the north? ¿Cómo está Putin restringiendo al rey del norte? He was not aligned with the West because we have never seen him aligned with the West. Si no estaba alineado con el oeste, porque nunca lo vimos alineado con el oeste. Are you familiar with the Munich Security Council? Yes. ¿Estás familiarizada con el Consejo de Seguridad de Múnich? We'll assume not. No, Vamos a I asumir que am- no. You are, okay. So, ok. Putin has been ideologically Putin ha sido o ha estado ideológicamente against the rise of the United States en contra del alzamiento de los Estados Unidos taking the role of the world's y de que tomen el lugar del being the world's policeman de que sean el policía del mundo and warned the rest of the world of what they were doing. y advirtió al resto del mundo acerca de lo que estaban haciendo. I'm not sure. Does somebody else want to have a? No estoy segura. ¿Alguien más quiere? Sorry, We'll talk about Syria. I'm brain dead. Okay. We're getting tired, sorry. Ya estamos cansados. Perdón. I guess the one thing that I can point out, Creo que lo que puedo señalar, if you remember when Bush invaded Iraq, si recuerdas cuando Si Bush vous vous invadió souvenez, Irak, lorsque Bush a envahi l'Europe, when this egregious action takes place, cuando esta acción sucede, Egregious. egregious, Bad. bad action, il y a une mauvaise action qui se met en place là. what was Putin saying? ¿qué es lo que estaba diciendo Putin? What was his gripe? ¿Cuál era su argumento? Sur lequel il se concentrait. What was his ideology at the time? ¿Cuál era su ideología en ese momento? From my perspective, Desde mi perspectiva, he was fighting against this ideology estaba luchando contra esta that's esta bad for the ideología world. que es mala para el mundo. He was he had a valid argument. Sí, está dando un argumento válido. And then if you want to tell the story Y si quieren contar una historia of how he gets brainwashed acerca de cómo se le lava el by cerebro Trump, por parte de Trump, then we can tell that story. entonces podemos decir contar esa historia. Can't answer. Mike, please. It's like, it's not my question, it's just because I don't understand exactly what you said. No es mi pregunta, solamente no entendí exactamente lo que What dijeron. was just said Ce qui a été dit, was that, well, just say Russia Lo que se dijo, vamos a decir que has a track Rusia record tiene un of- registro on the international stage en el escenario internacional exerting its influence utilizando su influencia to resist the United States. para resistir a los Estados Unidos. I understand this point. donc He si, said
Ce point-là, je le comprends. He Desde ese said the punto, king of the south was fighting against that ideology, él dijo que el that rey del sur está bad luchando contra esta ideology. ideología, contra esta So mala can you ideología. Entonces, please explain what is this bad ideology? ¿puedes explicar cuál es esta 1991, mala ideología? En 1991, 1991, 1991, the USA double-crossed Russia los Estados Unidos traicionaron a Rusia and claimed to have a new world order. y dijeron tener un nuevo orden mundial. That's the bad ideology that Russia has been fighting against. Esa es la mala ideología contra la que Rusia ha estado luchando. So you mean unilateralism? Yes. Por tanto, ¿quieres decir unilateralismo? Sí. Yes? Okay. Okay. So can I ask my question now or you want to? I thought that was your question. No, I said it was not my Ask your question, please. Thank you. Puedes hacer pregunta a tu pregunta. Merci. So what is the event that mark the ¿Cuál es el evento que marca deadly wound la and herida the mortal death of the king of the south? y la muerte del rey del sur? Externally or internally, how you want to answer, because I don't get it. Externa o internamente, ¿cómo se respondería? Porque no lo entiendo. Elder Terry, La anciana Terry and then again Elder Parminder y luego también el anciano Parminder spent ages pasaron años describing the death of Navalny as a describiendo symbol, la muerte de Navalny as being como un the símbolo, death of the king of the south. siendo la muerte del rey del sur. If you want a date, Si quieres una you fecha, can Google it. y puedes googlearla. Alors, agree. Elder Terry, Elder Parmenter spoke about the death of Navalny internally. Entiendo. Tanto anciano Terry como el anciano Parminder hablaron de la muerte de Navalny internamente, And I think she put it como in en su interno. 2024. I don't remember, February 2024. Et je crois Y qu'elle creo l'a que mis en Putin en 2024, 2024. But also externally on our line, pero también Également, externamente en nuestra línea, en externe sur notre ligne, we put the deadly wound in 21, I think, on passe ponemos una herida mortal en la 2021, blessure creo, mortelle en 2021, je and crois, the death in at Sandalo. et y la mort muerte en la à ley la dominical. du dimanche. So can you remind me, because we speak a lot about it, can you please remind me Donc, est-ce Por que tanto, tu puedes peux, s'il te plaît, recordarme, me porque hablamos rappeler mucho de esto, what is the event and the date we place on our line for ¿Cuál these es- two events? cuál es el la evento date y el lugar en que lo colocamos en esta línea, en la línea para estos dos eventos. If I Gracias. remember what Elder Terry's taught before, Y si no me recuerdo mal lo que la anciana Terry explicó antes, is that everything that's happening at the Sunday law es que todo lo que está sucediendo a la ley is dominical internal. es interno. There's nothing external you see there. No hay nada externo que veas allí. She chose the word external to describe what takes place at the worldwide Sunday law. Utilizó la palabra externa para explicar lo que sucedía en la ley dominical. My suspicion Mi sospecha My suspicion is that it may not be as straightforward es que puede que no sea tan directo as saying this como decir is esto the opposite of this. es el opuesto de esto. So when you say external, Por tanto, cuando dices externo, I don't know what you have in your mind for external death. no sé qué tienes en tu mente para muerte externa. But I want to hand over to Elder Terry Pero quiero darle lugar a la if señora she Terry, has anything more to say. si es que ella tiene algo más para decir. No? Okay. ¿No? Ok. Alors, can I continue or not? Because I want to. ¿Puedo continuar con eso? Point,
we're not going to go any further, I don't think. Je pense pas que sur ce Creo que en este point-là, punto no vamos a ir más lejos que esto. Because okay, we'll talk about this one. Okay, no, Yeah. okay. At the back. Is that Elder Marco? Allá atrás, anciano Marco. If you've already asked a question, please let someone else choose. Have a go. Si ya hicieron una pregunta, por favor, To you, déjenle a alguien más Parminder. hacer preguntas. You recently made a statement on the logic or the reasoning or the Parminder, en el último tiempo hiciste una afirmación acerca de la lógica o el or the razonamiento why of these 5 studies. o el porqué de estos 5 estudios. And I think you said Y creo que dijiste it's not so much about placing the Sunday law or something, que no es tanto de colocar algo en la ley dominical, but it's about understanding the character of the King of the North. sino que es más bien entender el carácter del Rey del Norte. Did I understand correctly? If not, can you affirm or change? Di correctamente, sino si puedes afirmar o cambiar. You mentioned 5 studies. Mencionaste 5 estudios. Is it that the fact that we had 5 people doing this, or is your question something different? ¿Es el hecho de que tengamos 5 presentadores distintos haciendo esto o es algo o es otra cosa diferente? I'm not sure what you're referring to, No estoy seguro a lo que te estás refiriendo, but the reason why I think we have now moved away pero la from razón por la que pienso que nos hemos movido having a person who de tener una defines persona doctrine in our movement que define la doctrina de nuestro movimiento, I think this was one of the conclusions we came to in Canada, creo que esta es una de las conclusiones a las que llegamos en Canadá, that I think God is trying to take this movement que yo creo que Dios está and tratando de tomar este refine it and movimiento purify it. y refinarlo y purificarlo. I said yesterday, based upon a question that someone asked, Dije ayer, basado en una pregunta que alguien hizo, I don't believe there's a line of the individual. no It's a creo que haya line una of the línea institution, del individuo, es una línea de which la means the institución, institution needs to be perfected. por lo cual la institución debe ser perfeccionada. And one of the things about perfecting an organization or an institution Y una de las cosas que se trata acerca de perfeccionar una is institución defining how it does things, es definir cómo hace las cosas, not just the answers that it gets. no solamente las respuestas que And obtiene. that's why we've approached perhaps the most important theological question in the movement in this way, as opposed to how we did it in the past. Es por eso que para tratar de responder las mayores preguntas de este movimiento en este momento, lo hicimos de esta manera, a diferencia de cómo se hizo en el pasado. Trying to put into practice Estamos tratando de poner en práctica how this movement should run. cómo es que este movimiento debería funcionar. I'm not sure if that's the question that you've asked. No estoy seguro si esa es la pregunta que tú hiciste. Excellent. Perfecto. Put your hands up. Levanten sus manos. Who's seated? Who's sitting down? ¿Quién está sentado, sentada allí? Go ahead. I didn't say you. I can't see your face. Who it is? Adelante, no puedo ver tu cara de quién es. To Elder Terry, Para la escena Terry. I wanted to find out, or maybe if you can explain Quería entender o si me podían explicar the relevance of the All Souls Day, la relevancia, la importancia de the All Souls Day, All Souls Day. When you're talking about the fava beans, cuando hacías la explicación de de los porotos ABA, how it connects with the Sunday law. ¿cómo conectas eso con la ley dominical? Point of the so when we consider Fabius, Cuando consideramos a that name's los porotos ABAs, origins eso was quiere because the quiere decir clan origen. were bean farmers. Este es el origen porque el clan It eran wasn't because granjeros. they were involved in elections or voting. No quiere decir que estuvieran relacionados con elecciones o con They were votaciones. bean farmers. Eran granjeros. But it was no ordinary bean.
pero no era un poroto ordinario. That bean is the most staple crop across the Mediterranean. No era un poroto ordinario, esa es una de las cosechas más comunes dentro del So in the Mediterráneo. natural, it's a bean, Entonces, en el natural es un poroto, but it was also used, as you all understand, for voting and ballots and lotteries. pero también se utilizaba para lo que eran votos, loterías, There etc. were people that would not eat that bean, Había personas que no comían esos porotos, that their philosophy que su filosofía was oligarchy, era la oligarquía and out of principle, they wouldn't eat a faba bean y por principio ni siquiera iban because to a, them it represented democracy. a tomar, a comer porotos So habas porque I representaban guess democracia. the spiritual application of faba beans Entonces creo que la aplicación espiritual de de los porotos has habas been known since antiquity. se ha conocido desde la antigüedad. And there were people that also would not eat that bean Y hay personas que tampoco comerían esa because habichuela, ese it poroto, represented to them the souls of dead people. porque para ellos significaba las almas de la gente muerta. So the connection is when we think of the word suffrage, Entonces la conexión es cuando pensamos en la palabra sufragio, which is voting que, rights. que son derechos de votación, de votar. That word suffrage means intercession, in particular for dead people. La palabra sufragio también significa tipo una intercesión en particular por la gente I muerta. brought up All Souls Day just to make a point Y traje el punto de todo el día de that las it was almas o de at los santos the earthquake, the para hacer un Lisbon punto. earthquake El terremoto de Lisboa was on All Saints Day. era en el día de todos los santos. They were all in church praying for the saints. Estaban todos en la iglesia orando por los That's santos. why they didn't see the tsunami and they all died in the collapse of the churches. Es por eso que no vieron el tsunami y todos murieron The con very next day is All con las Souls Day. iglesias. El día siguiente es el día de las almas. Traditionally, that's when you plant your faba beans. Tradicionalmente allí es cuando se plantaban los I don't porotos know what habas, it's like in the northern hemisphere, porotos habas. No sé but cómo es where en el I hemisferio come norte, from, you pero donde plant yo your vengo, sweet peas on St. Patrick's Day. plantas a unos porotos y esas cosas en el día de San Patricio. And you plant your tomatoes on Melbourne Cup Day. Y plantas los tomates So en it was otro the día tradition to plant específico. your faba beans on All Souls Day. Entonces, era una tradición plantar sus porotos fava o So haba there is a en el Día connection de between las the Almas. bean and voting Por tanto, hay una relación entre el poroto and y el voto, suffrage. el sufragio. Suffrage being the prayers for the dead. Siendo el sufragio tipo una oración, Got a una question intermediación who por has el not muerto. asked any questions at this camp. ¿Alguien tiene alguna pregunta que no haya hecho ninguna pregunta durante el campal? Nice idea, Elder. Allí, una Anyone have persona. put your hands up if you haven't asked ¿Alguien? a question. Levante la mano si no ha hecho ninguna pregunta. There's one here, and we'll do David in a moment. Hay alguien aquí y Justina. vamos a hacer a David en un momento. Justina. Where do we mark the Trump as the king of the North? Where does Trump become the king of the North? ¿Dónde marcamos dónde Trump se vuelve el rey del norte? They've answered that or they don't? What's the answer? Entonces, ¿dónde se marca a Trump como se convierte en el rey del norte? I'll just give the answer without explaining it. Voy a darle la respuesta sin explicarlo. 2016. 2016. Do you have a different perspective? ¿Quieres dar algo Next más? No. question. Siguiente pregunta. David, I think. David, creo. The faster you go, the more questions we'll get in.
Put your hands up, please. Levanta tus manos, por favor. Levanta sus manos, por favor. J'ai une question pour Curtis. C'est concernant la ligne de 1945. On sait que c'est une ligne d'échec. It's a line of failure. Es una línea de falla. Alors, dans cette ligne, je ne crois pas qu'il ait cité le pays glorieux. In this line, I don't think that the glorious land is mentioned. En esta Sachant línea que no creo que la l'Allemagne, c'était tierra le gloriosa sea roi mencionada, du Nord, Knowing that Germany was the king of the north. sabiendo que on a la Alemania era el triple rey del alliance norte. de l'autre côté, So we have the threefold union Por lo tanto, avec la tenemos triple France, la unión. Pologne et l'Angleterre. with We- France, UK, We Poland. understand the question now. On a compris la question. C'est- I guess I'm going to ask you a question. Creo que te yo una pregunta. Can you have the mic back, please? ¿Puedes darle el micrófono de vuelta? In 1945, En 1945, when the three allies, cuando los tres aliados, someone help me, Poland, que alguien me ayude, Polonia, of course. When those three allies cuando esos tres aliados, are Polonia, Francia e struggling, Inglaterra, están teniendo who problemas, comes to save the day? ¿quién viene a salvar el día? The USA. El Who's Estados the Unidos. USA in that story? ¿Quién es los Estados Unidos en esa historia? Le pays glorieux. I want him to answer. Oh, he did. Okay. Le pays glorieux. Alors, donc, dans cette alliance, donc, c'est les USA seulement qui vont représenter donc, le pays glorieux, mais pas les trois autres. Hence, it's only the USA who represent the glorious land. Es solamente los Estados Unidos que los que representan la tierra gloriosa. Pas les trois autres pays, Pologne, France et l'UK. My perspective, no. En mi perspectiva, no. The answer. I said the USA equals glorious land. Is that okay? Dije que los Estados Unidos es la tierra gloriosa. ¿Eso está bien? Oui, parce qu'en fait, moi, je me disais que avec la Triple Alliance, en fait, est-ce que c'était cette Triple Alliance qui représentait le pays glorieux? Bon, on sait que les USA, oui. I guess I would personally Creo que yo personalmente need a model to demonstrate that. necesitaría un modelo para demostrar eso. What I do know Lo que yo sí sé is that in 1798, es que en 1798 the Sixth Kingdom rises up, el sexto reino se levanta, which the Time of the End magazine refers to as the glorious land. al cual la revista Tiempo del Fin se refiere como la tierra gloriosa. Not Poland, France, or the UK. No Polonia, Francia y el Reino Unido. Merci. Did that answer your question? ¿Se respondió tu pregunta? C'est bon? So we've got a refinement of the question asked earlier. Por lo tanto, tuvimos un refinamiento de la pregunta que se hizo antes. And it's regarding Putin not being aligned to the West ideologically. Y diciendo en relación con que Putin no está alineado con el oeste Putin? ideológicamente. Par rapport à Poutine, Putin. pas allié à l'idéologie de l'Ouest. No, he's not aligned to the West ideologically. Putin no está alineado con el oeste en forma ideológica. So did Navalny need to be ideologically aligned to the West in order to restrain the King of the North? Por lo tanto, Navalny debe estar alineado completamente con el oeste para poder alinearse con el rey del norte. So if we just replace Putin with Russia, Si solamente reemplazamos a Putin con Rusia, Russia, after over 1989, 1991, Rusia entre 1989 y was 91 no longer communist. ya no era comunista. Communism was not the force that was pushing their
political agenda. El comunismo ya no era la fuerza que estaba impulsando su agenda política. And Russia was aligned with the West Y Rusia estaba alineada con el oeste, in the sense that it was a part of the United Nations, part of the World Trade Organization. en el sentido de que era parte de las Naciones Unidas, parte de la OMC, It was trading with Europe. estaba empezando a It intercambiar con was Europa fully integrated into what we would call the West. y se unió a lo que It llamaríamos el wasn't oeste. until 2021 No fue hasta 2021 I'm going to Putin became Putin made his country if I say pariah or bad. no fue hasta 2021 en que Putin hizo a su país un paria o malo. So we're not seeing communism versus capitalism. Entonces no estamos viendo comunismo contra capitalismo. Russia just became a flawed, corrupted capitalist society Rusia se convirtió en una sociedad fallida capitalista and played that game with all the other countries. y jugó ese juego con todo el resto de los And países. so Navalny, Así que Navalny, as a symbol, como símbolo, what he represented lo que representaba was returning Russia out of that pariah state era representar a Rusia, where it sacar could a just Rusia de ese be another estado de functioning paria, democracy donde podría ser otra democracia funcional, working with all the other nations. trabajando con todas las otras naciones. Does that help? ¿Acaso eso ayuda? Any other questions? Last one, the back, Brendan. Is the ideology of the woman unilateralism? ¿Es la ideología de la mujer el unilateralismo? At a simple level, yes, En un nivel simple, sí. but it could be Godal ruling the world, Puede ser su Adal, puede ser gobernar el mundo, not having equality, no tener igualdad, anything that you can think that's negative, todo lo que puedas pensar que sea negativo. but it can be summarized by unilateralism, Puede ser resumido por unilateralismo. ruling the world. Gobernar el mundo. So we go back to the time period of Tower of Babel. Volver al tiempo de la Torre de Babel. When you get a one world government, Si tienes there's un nothing to restrain the trampling of rights. mundo unilateral con un solo gobernante, no hay nada para restringir Is la that la transmisión de los derechos. we ¿Es por had to eso? get away within the movement, we had to get away from one person defines doctrine? ¿Es por eso que como movimiento debemos alejarnos de que una persona defina la doctrina? Because that's If I say yes, Diría que sí. then that gives a bad representation of our past. Si dijera que sí, eso daría una mala representación de but nuestro the pasado. principle is multilateralism, Pero el principio es multilateralismo, Yes. which is Sí. why there's 4 or 5 people up there. Is that correct? que es por eso que hay 4 o 5 personas ahí arriba. ¿Eso es Yes. correcto? Sí. You did say the woman. I think is that what your question was? Sí, dijiste la mujer, Yes. esa que Just to fue tu pregunta, remind ¿no? us all, Solo para recordarnos, what Brendan actually meant was lo the que Brendan bad en woman realidad of Revelation quiso 17. decir es a la mujer mala de Apocalipsis 17. It's not the definite article when you say the woman. Porque usaste el artículo de Why? definición que es la mujer. No sé por qué. Because ¿Por qué? Brendan, ¿Brendan? ¿Brendan? I'll hand that back how to many you. women are there? ¿Cuántas mujeres hay allí? 2. Two. Dos. So when he said the woman, Entonces cuando dijo la mujer, that's why I hesitated. es por eso que tuve What's the dudas. definition? ¿Cuál es la definición? You have to say which woman you're referring to. Tienes que definir a qué mujer te estás refiriendo. Thank But you. alluding to that,
Noté eso. referring to the Ukraine war between Biden and Putin. Podría hacerlo con respecto a la guerra entre Hopefully, we're going to address Biden y that Putin por this Ucrania. afternoon. Espero poder atender eso en esta tarde. We've run out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. We're already late for lunch, Ya estamos tarde para el almuerzo. so please don't come up now. Por tanto, no se Sorry. paren ahora, lo siento. We need to go No sé qué ahora. straight to have lunch. Debemos ir directamente a almorzar. No, they Right. need time to. One second then. Would okay, you've got 10 minutes. Ok, tienen 10 minutos. We're gonna close with prayer, Vamos a cerrar con una oración. and then lunch will be around 25:30. Y el almuerzo será más o menos 25:30. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we do thank you Santo Dios, te damos gracias that you can guide and direct this movement. que puedes guiar y dirigir a este movimiento. On behalf of the teachers here, Eh, we en representación de apologize to you, los maestros y maestras aquí, te pedimos to disculpas those listening if we didn't answer their questions correctly. para aquellos casos en que no podamos no haber Pray that respondido o you escuchado las continue preguntas to guide and correctamente. direct our voices Pedimos que puedas seguir guiando y dirigiendo and nuestras our voces thoughts y nuestros so that pensamientos, we may represent you better, de forma que podamos representarte mejor, to serve your people better, de servir a tu pueblo and to mejor be a better organization, y ser una mejor organización, so that this institution de forma de que esta could institución represent you. te represente a In ti. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.